corteza terrestre tembló y se agrietó una y otra vez a medida que sus estratos se asentaron después del gran desplazamiento. Hemos tenido numerosas catástrofes en un relativo corto tiempo. Se abrieron abismos, la tierra se abría dejando brotar fuego de su interior, y eso lo vemos porque sucedió varias veces a lo largo de la narrativa del Shemot. Desaparecieron ríos, aparecieron nuevos manantiales, como cuando Yahweh hizo que Moshe golpeara la roca y brotó agua también. El pueblo se puso a quejarse amargamente delante de Yahweh, y Yahweh los oyó y se enojó. Un fuego de Yahweh se encendió contra ellos, haciendo estrago en los alrededores del campamento, dice Bamidbar, Números 11. En el 16 dice, apenas había terminado de hablar estas palabras cuando el suelo debajo de ellos, o sea, de Coraj y Sía, se abrió, la tierra se cerró sobre ellos, desaparecieron, y salió un fuego de Yahweh y consumió a los 250 hombres que consumían y que ofrecían el incienso. En el Mismor 78 dice, hendió peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, sacó torrentes de una peña, hizo bajar agua como ríos. En Shemot 17, yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Joreb, golpea la roca y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y Moshe lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel. En Bamidbar 20 también dice, Moshe alzó la mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Salió agua copiosamente y la comunidad y sus bestias bebieron. Esa vez no tendrían que haberlo golpeado, pero de cualquier manera el agua brotó. Cuando los israelitas se acercaron al río Jardén, es muy probable que la parte de la orilla cayera sobre el lecho del río, bloqueando el arroyo el tiempo suficiente para que las tribus lo cruzaran. Y a Josué 3, 15, 16 dice... ahora bien, el Jardín se desborda por todas sus orillas durante la época de cosecha, pero tan pronto los portadores del arca llegaron al Jardín y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca se sumergieron en la orilla del agua, las aguas que bajaban de arriba se amontonaron en un solo montón, muy por encima de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que fluían corriente hacia abajo, hacia el mar de Arabá, el mar salado, se vaciaron completamente, de modo que el pueblo cruzó cerca de Jericho. La traducción correcta requiere que diga muy lejos en la ciudad de Adán. Si algunas versiones escriben en Adán, el poblado cercano a Zaretán, o más o menos a la altura del pueblo de Adán, no fue ahí. Tienen varias expresiones que son similares, ¿no es cierto? Lo correcto es que las aguas se detuvieron muy lejos de la ciudad mencionada, mucho antes. Sí, acá la Reina Valera traduce bien y la Bin erra. Algo similar tuvo lugar hace años, ¿no es cierto?, en el 2067, cuando el Jardín fue represado durante 16 horas y nuevamente después en el terremoto de 1927, relativamente cercano, cuando la parte de una orilla cayó al río no lejos de Adán, cerca de la zona nuevamente, y bloqueó el agua durante más de un año. En Damié, o sea, Adam, ese es el nombre, la gente cruzó el río en su lecho seco. Según las escrituras, Jericó fue la primera ciudad atacada por los israelitas después de que cruzaron el río Jordán y entraron en Canaán. El muro de Jericó fue destruido cuando los israelitas caminaron alrededor de él durante 7 días cargando el arca de la alianza. El 7º día, Josué ordenó a su pueblo que tocara sus trompetas hechas con cuernos de carneros y gritaran a las paredes hasta que finalmente cayeran. Las excavaciones del sitio revelan una red de muros derrumbados. La causa más probable del colapso fue un terremoto. Descripciones de destrucciones posteriores por otros terremotos, y justamente se citan estas 2 fechas, coinciden con la descripción de los muros derrumbados en la Biblia. En cada descripción, los acantilados sobre el río Jordán cayeron al río y lo represaron. Esto está en la World History Encyclopedia. La caída de los muros de Jericó al son de los shofarot es un episodio bien conocido, pero no está del todo bien interpretado, como podemos ver. La marcha del pueblo alrededor de la ciudad día tras día ayudó probablemente a deteriorar aún más el terreno que ya debía estar pronto por causa de todos los cataclismos de décadas anteriores y de ese mismo tiempo, ¿sí? Hablamos de un ejército de 600.000 hombres.
que fue lo que está registrado en el censo de Bamidbar, en el capítulo 1. No que fuera la causa final del derrumbamiento de los muros, ni la única y directa, pero sí fue una preparación y además un fuerte motivador psicológico tanto para el pueblo de Israel, que debió marchar solemne y en absoluto silencio durante 6 días, ¿sí? Sino también para el pueblo que estaba encerrado dentro de las murallas. Debía ser una cosa bastante terrorífica. Y además los sacerdotes iban haciendo sonar sus shofarot, ¿no es cierto? Y a Joshua, hijo de Nun, convocó a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca de la alianza y que 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero, la verdad es que no son cuernos de carnero, sino que son shofarot, precedan al arca de Yahweh. Y el pueblo les dijo: pasen adelante, marchen alrededor de la ciudad con la vanguardia, marchando al frente del arca de Yahweh. Después que Josué instruyó al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban los 7 shofarot avanzaron al frente de Yahweh tocando los cuernos, y el arca de la alianza de Yahweh los seguía. La vanguardia marchaba al frente de los sacerdotes que iban tocando los cuernos, y la retaguardia marchaba detrás del arca, con las trompetas sonando todo el tiempo. Pero las órdenes de Josué al resto del pueblo fueron: no griten, que no se oigan sus voces, y que no salga ningún sonido de sus labios hasta el momento en que les mande a gritar. Entonces gritarán. Eso está en el capítulo 6 de Josué. Y un poco más adelante dice: el séptimo día madrugaron al amanecer, marcharon alrededor de la ciudad de la misma manera 7 veces. Ese fue el único día que marcharon alrededor de la ciudad 7 veces. A la séptima vuelta, mientras los sacerdotes tocaban los cuernos, y a Josué le ordenó al pueblo: griten, que Yahweh les ha entregado la ciudad. De modo que el pueblo gritó cuando se sonaron los cuernos. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos, todos soltaron un fuerte grito y la muralla se desplomó. El pueblo se apresuró a entrar en la ciudad, cada hombre directamente hacia el frente, y capturaron la ciudad. Los cuernos que hicieron sonar los sacerdotes, los shofarot, ¿sí? Durante los 6 días previos, simbolizan los sonidos del terremoto, que fue el motivo de la caída final de los muros de Jericó. Ya hablamos de lo que son los sonidos, el shofar, ¿no es cierto?, la voz de Yahweh. Los sacerdotes tocaron los shofarot día tras día, trayendo a la memoria de los aterrados habitantes de Jericó los tiempos del Shemot, ¿sí? Y ellos conocían la historia de los israelitas, se habían oído acerca de cómo Yahweh los había sacado de Egipto y cómo los había estado guiando a través de peligros que destruyeron a otros, pero no a los israelitas. Les dijo Rahab, justamente, ¿no es cierto?, la prostituta: yo sé que Yahweh les ha entregado el país a ustedes, porque nos ha caído un temor a ustedes, y todos los habitantes del país están temblando ante ustedes, porque hemos oído cómo Yahweh les secó las aguas del mar de los juncos cuando salieron de Mitzrayim, y lo que le hicieron ustedes a Sihón y a Og, los 2 reyes emoritas al otro lado del Jardín, a quienes ustedes destinaron al exterminio. Cuando nos enteramos de eso, perdimos el valor, y a ningún hombre le queda aliento a causa de ustedes, porque Yahweh, el Elohim de ustedes, es el único Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra. Eso está en el capítulo 2 de Josué. Finalmente, en el último día, no solo sonaron los shofarot, sino que los 600.000 israelitas gritaron. ¿Tá? Un griterío terrible, tampoco vamos a minimizarlo, y las murallas se derrumbaron en el preciso momento en que sucedió un terremoto, porque Yahweh maneja todos los tiempos de forma perfecta. La precisión con la que ambas cosas, la precisión del pueblo, el terremoto, se combinaron en exactitud, requiere mucho más que simples casualidades. No fue una vez que tuvieron que rodear la ciudad en el último día, fueron 7 veces, era el tiempo que se necesitaba. Requiere esto la mano firme del Elohim creador, que es el único que conoce los tiempos exactos para todas las cosas, y el único capaz de guiar a su pueblo a toda victoria a través de las derrotas del mundo. Los grandes muros de Jericó, que tenían 12 pies de anchos, han sido excavados, y como ya mencionamos, se descubrió que habían sido destruidos por un terremoto, y esto está documentado en muchos lugares. Un estudio de restos de cerámica, escarabajos reales, datación por carbono 14, actividad sísmica en la región, e incluso algunas ruinas de muros derrumbadas, produjo lo que se llama evidencia impresionante de que la ciudad fortificada fue destruida. A lo largo de los años, algunos científicos han teorizado que las murallas
murallas de Jericó fueron destruidas por un terremoto. El área tiene una larga historia de temblores. Jericó se encuentra en la grieta de un valle, un terreno inestable, propenso a los terremotos. Muchas veces en la historia registrada, dicen los geofísicos, los terremotos causaron deslizamientos de tierra y otras interrupciones que llevaron a un bloqueo del río Jordán durante 1 o 2 días. Esto está en el New York Times. La Tierra aún no se había recuperado de la catástrofe mundial anterior y reaccionaba con continuos temblores, sabemos, años de ruido, decían, ¿no es cierto? Cuando todavía se acercaba la hora de un nuevo desastre cósmico, tenía que volver el evento que describimos al comienzo de este libro solo para volver al cataclismo de Shemot, el trastorno de los días de Yahoshua, cuando la Tierra se detuvo el día de la batalla de Bet Jorón.